Hoy tengo una nueva historia, una historia legendaria, una historia épica, una historia de película. Hoy vamos a hablar de un coronel que ha estado en la palestra pública en los últimos 25 años, que hoy día es general retirado. Vamos a contar de sus mejores momentos. Vamos a hablar de Pedro Julio Goyco Guerrero, Pepe Goyco, un coronel legendario que estuvo en el centro del poder, en el centro del mando, y que por muchos años ha estado en el centro del debate nacional, en la parte militar. Ese es Pepe Goyco. Pepe Goyco ingresa a las Fuerzas Armadas por ahí por el año de 1984. Pepe no es un oficial, no es un militar de formación. Pepe no es un militar profesional. Nadie conoce de la vida de Pepe Goyco en los cuarteles. ¿Cuántas compañías comandó? ¿En qué unidades estuvo? ¿Cómo llegó Pepe Goyco a los cuarteles? Si fue comandante en algún momento de algún pelotón, o en qué categoría de oficiales estaba, si era un oficial de comando, un oficial especialista, un técnico. Nadie conoce, porque Pepe Goyco no es un militar profesional. Pepe Goyco no sabe lo que es disciplina militar, cortesía militar. No conoce los valores militares, porque su comportamiento así lo expresaba. Sin embargo, tuvo una carrera épica en las Fuerzas Armadas, con momentos extraordinarios. Y nosotros vamos a conocer un poquito más sobre la historia de este oficial en los cuarteles. Yo no sé si llamarle militar, porque el militar tiene una concepción, tiene una formación, aunque básica muchos, pero la tiene. Hay un grupo que entran por las academias militares, que se hacen profesionales militares, estudian para eso. Hay otros que reciben entrenamientos básicos, como son los centros militares. Pepe Goyco no recibió nada de eso. Es un enganchado así. Y imagínense ustedes cómo interpreta el mando. Una cosa es el comando y otra cosa es el mando. Entonces Pepe Goyco nunca interpretó eso. Pero es importante que ya para el año 1996, luego de pasar todo ese tiempo Pepe Goyco, la vida oscura de este personaje, en el año 1996 él era encargado de seguridad de la Lotería Nacional. Ahí estuvo con Francisco Javier García, que era el director de la Lotería Nacional. Y para esa época era mayor, Pepe Goyco era mayor del ejército y jefe de seguridad de la Lotería Nacional. Sin embargo, fue llevado a la justicia acusado de estafar al Estado Dominicano por la suma de 90 millones de pesos, junto con un tal Frederick Marzurca. Y ahí entonces ya inicia la vida legendaria de Pedro Julio Goyco Guerrero en los temas, en las acusaciones de corrupción, donde siempre se movía. Francisco Javier García lo acusó a él de ser parte de esa estructura de la Lotería Nacional. Las principales acusaciones de aquel entonces fueron la manipulación de equipos usados para el tema este de los sorteos,
junto, insisto, al personaje este, que era un ciudadano haitiano, que le dio este tumbe al Estado Dominicano de 90 millones de pesos, donde Pedro Julio Goico Guerrero fue parte de esto, de acuerdo a las investigaciones del momento. Entonces, esto provocó que Pepe Goico pues fuera llevado a Najayo, preso. Y ya para que duró un año detenido, entonces en el 1998 sueltan a Pepe Goico y él inteligentemente deja el PLD y hace un movimiento abrupto para el ala del PRD y se acerca entonces a Hipólito Mejía por algunas vinculaciones históricas que tenían. Hipólito, que siempre arrastra con lo malo, con lo negativo, entonces pues arrastró y buscó a Pedro Julio Goico Guerrero y se lo llevó y era parte de su seguridad. Entra el equipo de seguridad de Hipólito Mejía, que era el candidato entonces en las elecciones del año 2000. Todo esto por el sentimiento de Peña Gómez y todo eso. La gente se estaba volcando hacia el PRD, no en Hipólito, sino el PRD, y Pepe Goico era parte de la seguridad de Hipólito Mejía. Los Goicos, tradicionalmente, que son del Ceibo, e históricamente son personas muy boconas. Recordemos a Freddy. Don Freddy era una persona extraordinaria, pero era un bocón. Era un gran ser humano, pero era un bocón. Los Goicos tienen ese problema, que son bocones, hacen mucha bulla. Y Pepe Goico era el hombre más que con el aparataje más grande que había. Y todavía tú lo sientes hablando duro y hablando un sinnúmero de basofia y de cosas. Eso era Pedro Julio Goico Guerrero. Entonces, llega Hipólito Mejía a la presidencia de la República. En el año 2000, Hipólito Mejía saca un 49 y tanto. Danilo Medina, pues le da el reconocimiento luego que el doctor Balaguer dijo, bueno, Hipólito ganó y ya no hay segunda vuelta, no hay nada. Entonces ahí Danilo Medina entendió que no había vuelta atrás. Entonces Hipólito gana la presidencia de la República. Inmediatamente reintegra a Pepe Goico, lo reintegra con su mismo rango de mayor. Ya como mayor lo hace jefe de la avanzada. Imagínense ustedes, Pepe Goico así, gordísimo, que parecía un perro bulldog así, de gordo y todo prepotente, con un séquito atrás, como con 50 jipetas, 50,000 tigres. Óyeme, un mayor que estaba por ahí, habían coronel en el cuerpo y teniente coronel, y Pepe Goico era más jefe que el mismo Díaz Morfa, que era jefe del cuerpo en ese momento. Y macaneaba a todo el mundo. Ese era Pepe Goico. A todo el mundo con una actitud arrogante, prepotente, avasalladora, porque Pedro Julio Goico Guerrero no conoce los temas militares, no conoce la disciplina militar, no conoce el mando militar. Él lo único que sabe es que tiene un rango y deben obedecerlo y tiene el poder. En ese momento es lo único que sabía. Eso era Pepe Goico cuando era su comandante o su jefe del cuerpo de seguridad presidencial. Luego, Pepe Goico le dan la mesa del Ministerio de Defensa, el comedor de oficiales del Ministerio de Defensa. Bueno, en el mismo tiempo prácticamente entrando. Le dan el comedor. Ese comedor, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque debo reconocer que el único oficial jefe de mesa que verdaderamente dignificó a los oficiales del ministerio y de todas las instituciones y cualquier oficial que entrara a comer a ese comedor. Señores, ahí daban caviar, ahí daban langostino, langosta, pescado. Ahí había una marca jugo Celia que buscaban ahí. Óyeme, lambí.
Los mejores sancochos lo hacía Pepe Goico ahí, con un equipo que tenía de chef. Una cosa increíble. Y eso hay que reconocer lo que él lo hacía. Pero de la misma manera que él hacía eso, entonces maltrataba a todo el mundo ahí. A todo el mundo insultaba, le decía mala palabra, decía de todo en ese comedor de oficiales. Ese era Pepe Goico. Bueno, en ese proceso épico de crecimiento, en el año 2002, inician entonces nuevamente, se retoman entonces nuevamente los problemas de Pepe Goico. En el 2002, la entonces Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas lo interrogó por un fraude con la tarjeta de crédito que históricamente ha sido conocida como la Pepe Card, por el supuesto uso de 40 millones de pesos en perjuicio del liquidado Banco Intercontinental Baninter. Todos conocemos esa historia, donde Pepe Goico estuvo preso en el Ministerio de Defensa. Ahí duró un tiempo preso, detenido, y ya no tenía la responsabilidad de la escolta de ser jefe de avanzada. Tenía todo un equipo y ya no tenía esa responsabilidad. Ahí duró un tiempo detenido y de ahí fue entonces que lo enviaron a la primera brigada. Lo mandaron a la primera brigada como director ejecutivo. Allá en la primera brigada, luego que lo sueltan, tuvo un sinnúmero de problemas con los comandantes porque él quería mandar por encima del comandante de brigada, de la primera brigada, que los demás oficiales, demás coroneles, inclusive tuvo un problema con un raso, que el raso le sacó la pistola para lambérselo porque Pepe Goico supuestamente le había dado una galleta a ese raso. Esa es la vida legendaria de Pedro Julio Goico Guerrero, señores, lo que le estoy diciendo. Y ya, esa es una de las acusaciones. También Pepe Goico fue cuestionado por estar presuntamente involucrado en actividades ilegales realizadas en un avión y un helicóptero perteneciente al cuerpo de seguridad que dirigía. O sea, ese cuerpo que dirigía Díaz Morfa y él también, ahí se hacían supuestamente unos ilícitos en unos helicópteros que todos conocemos y la historia de esos asuntos. Estamos hablando de la corrupción y la delincuencia que ha habido ahí involucrado siempre este personaje militar o enganchado a militar, no sé. En el año 2004, Pepe Goico, cuando llega el expresidente Leonel Fernández al poder, pues es puesto en retiro, ya con 19 años y 11 meses, puesto en retiro a través del decreto 1069-04, y después de ahí Pepe Goico se prepara a hacer unos viajes supuestamente para estudios a Europa. Va a España, se va a Francia a hacer unos supuestos estudios y siguen las acusaciones, siguen las investigaciones. Muchos entendían que Pepe Goico se había retirado para no enfrentar a la justicia y escaparse de estos juicios y estas persecuciones. Estamos hablando de una serie de casos y acontecimientos que viene haciendo este hombre. ¿Qué pasa el 23 de mayo del año 2006? Cuando ya era un coronel retirado, Goico fue detenido y enviado a la Penitenciaría Nacional La Victoria, acusado de uso y distribución de dinero proveniente del narcotráfico y de lavado de activos por vínculo con el capo Quirino Ernesto Paulino Castillo. El Ministerio Público le acusaba de haber recibido $600,000 de parte de Quirino para pagar el helicóptero. Recordemos que era el helicóptero, señores.
Esto ya en marzo del año 2007, su caso fue enviado a juicio de fondo por presuntamente haber sido cómplice de Quirino durante una de las negociaciones del helicóptero Colibrí. Recordemos esos casos. Estamos hablando que hay es año tras año sistemático, estando dentro del poder y fuera del poder. Pepe Goico, como quiera, era elemento de debate, estaba en el centro del debate nacional, porque era un hombre vinculado a lo peor, al mundo oscuro de la corrupción en República Dominicana. Eso pasó. En abril del año 2012, Pepe Goico fue acusado por los gobiernos dominicanos y los gobiernos haitianos de intentar darle un golpe de estado a Martelly, supuestamente. Oye, cómo viene, porque es un hombre que no se conforma, de acuerdo a lo que dicen estas acusaciones. Y ahí estuvo Carlos Morales Troncoso, que le hizo la acusación, Rubén Sillier también, el canciller haitiano. Estamos hablando de que el hombre, señores, siempre está en dar un tumbe, dar un golpe. Esa es la vida épica y legendaria de Pedro Julio Goico Guerrero, el coronel con más tiempo en el debate nacional de corrupción, y sale limpio sin ningún tipo de acciones. Pero vamos a ver más adelante cómo Pepe Goico es beneficiado de esas cosas. Vamos a ver cómo un hombre que tiene una serie de acusaciones de diabluras y cosas que ha hecho, supuestamente, y es beneficiado entonces con esto. ¿Por qué? Porque en el año 2012 Danilo Medina lo reintegra como general a él y lo asciende a general y lo pensiona, le da una pensión de 70,000 pesos y también, señores, 4 millones de pesos. Miren, con todo ese prontuario, con todo ese expediente, con todas esas acusaciones, y que no duró 20 años en las Fuerzas Armadas, y era coronel y se fue como general con menos de 20 años, sin formación, sin preparación profesional militar, sin hacer los cursos, los entrenamientos, simplemente por coyuntura política, por viveza, por estrategia, por partidos políticos, por tráfico de influencia. Pedro Julio Goico Guerrero ahí se estaba beneficiando. Eso fue en el año 2012. Porque inmediatamente llegó el PRM, Pepe Goico hizo todos los movimientos para reintegrarse. Y lo iban a reintegrar porque Díaz Morfa también era parte de esos movimientos, porque convocó al Estado Mayor para que le evaluaran la sentencia del tribunal para su reintegro, sabiendo el expediente histórico desde el primer momento que ingresó a la Fuerza Armada hasta la fecha. Pero esto no termina ahí. En el año 2021, nuevamente sale a la palestra Pedro Julio Goico Guerrero, acusado y están en todos los medios, de expiar a la magistrada Jenny Berenice con 2 agentes del lado del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea República Dominicana, que cuando lo capturaron, el oficial responsable de la inteligencia dijo que esos 2 oficiales, que esos 2 agentes fueron asignados a Pepe Goico, y le encontraron en los celulares cuando fueron capturados los agentes las imágenes, la foto de los vehículos y la casa de Jenny Berenice. Ahí están las informaciones. Entonces, señores, esta es la vida épica de Pepe Goico, Pedro Julio Goico Guerrero, un afortunado de la vida que cayó preso en el año 96, que cayó preso en el 2002 y que cayó preso en el 2006. Y que fue acusado en el 2012 de dar un intento de golpe de Estado a otro país internacional, y el hombre estaba, supuestamente, y que fue acusado en el 2021 de espiar a una de las figuras más importantes del país, como es la magistrada Jenny Berenice.
y después entonces por encima de todo esto es beneficiado con una pensión. ¿Cuántos militares hay en República Dominicana que necesitan que no se les reconoce sus derechos? ¿Cuántos militares hay en este país que han sido cancelados de manera arbitraria y abusiva y hoy día están intentando reintegrarse o que les sean reconocidos sus derechos adquiridos y eso no ha pasado? Pero sí, Pepe Goico, porque la política realmente es la que manda en este país. Señores, hasta aquí lo dejamos.